Bienvenidos a Archivos Aether. Les habla Pascal. Le mando un saludo gigantesco a todos los que nos siguen en este momento. Hoy tenemos nuevamente a Jaime Borbolla conectado. Él es escritor, profesor de yoga. Vamos a hablar acerca de precisamente el yoga, un tema que es bastante profundo. Así que vamos a servirnos de la generosidad de aquí del maestro Jaime, que también es profesor de yoga, así que vamos a hablar acerca de este tema tan interesante. Bienvenido, Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, mucho gusto estar nuevamente contigo. Así es, Jaime, nuevamente estamos juntos porque recuerden que el primer video con Jaime, que a la gente le ha gustado mucho y que me lo estuvieron pidiendo, lo pueden encontrar en este canal, en la sección de videos, van a poder encontrar el video sobre masonería, porque también Jaime es experto en masonería, iniciado en diferentes ritos masónicos, y estuvimos hablando de eso y de cábala, así que también pueden encontrar ese video en la sección de videos de este canal. Muy bien, vamos a hablar acerca de yoga. Jaime, tú eres iniciado por el maestro José Manuel Estrada, que fue el primer discípulo del maestro Serge Reynaud de la Ferrière. Eh, Vamos a ver, ¿cómo es este tipo de yoga que tú me dijiste que es un yoga de una línea solar, que se identifica con la gran fraternidad universal, ¿no es así? sí, efectivamente. Sí, este tipo de yoga eh, lo trae el maestro Laferrière. Él es un gran fue un gran iniciado, hizo un peregrinaje al Tíbet con todas las condiciones, con un hábito de monje budista, solamente con una jarra que le llaman loto para tomar agua. Hizo ese peregrinaje hasta el Tíbet. Allá le dieron y le reconocieron unos grados iniciáticos muy altos de maestro. Y él regresó a América para fundar la Gran Fraternidad Universal, una línea para abrir precisamente la era de Acuario. Entonces, inició en Colombia, me parece. Ahí tuvo el primer ashram, ahí conoció al maestro Estrada. Es más, el maestro Estrada, por alguna razón, lo estaba esperando. No se conocían, pero él sabía que iba a llegar un personaje de ese tipo y lo fue a esperar al aeropuerto en ese tiempo, te estoy hablando de 1947, 48, pues no había las comunicaciones que hay ahora. Nada más por intuición, por alguna conexión especial, supo que llegaba su maestro o la persona que iba a ser su maestro y fue y lo recibió con una comitiva. Se identificaron, se dijeron dos o tres palabras claves, se identificaron como maestros, como que si era al que él esperaba o ambos esperaban. eh, Se conectaron a partir de ahí nació esta relación que fue con el propósito de, eh, según la filosofía, abrir el conocimiento de la humanidad a una nueva realidad que se avecinaba, que era la era de Acuario. Entonces, yo leí mucho del maestro Laferrière. No lo conocí porque cuando yo entré a la fraternidad en 1977 más o menos, él ya no estaba, él falleció en 1962. Pero estaba el maestro Estrada, entonces yo había leído mucho sobre el maestro Laferrière en el libro Yoga Yoguismo. Me pareció interesantísimo. Mucho tiempo antes, unos años, digamos, eh, 10 años antes, había leído también de Indira Gandhi, una, una maestra de yoga que daba clases a los artistas de Hollywood. Y también me pareció muy interesante el yoga desde ese momento y como que quedó en mí enterrada esa semilla, ¿no?
Después, estos años después, leí a la Ferrier y se acentuó mucho mi interés por el yoga. Quiero decirte que yo pensaba que yo fumaba mucho en ese tiempo, ¿no? Y pues era carnívoro, en fin, eh, una persona, digamos, normal, ¿no? Dentro de estos parámetros sociales. Y yo pensaba que para practicar yoga, pues tenías que no fumar, no comer carne, ser vegetariano, etcétera. Y eso fue haciendo que yo pospusiera esto. Pero un día decidí dejar el cigarro, yo fumaba muchísimo. Y de un día para otro dije, desde mañana no fumo y dejé de fumar. Dije, bueno, ya no fumo, ahora sí. Voy a dedicarme a hacer mi vida, una vida sana. Busqué en el directorio telefónico y encontré uno de los institutos de la Gran Fraternidad Universal. Fui, me inscribí y empecé a practicar yoga. Entonces, quiero decirte que para mí fue un descubrimiento fabuloso el yoga, ¿no? Entonces te recomendaban que fueras vegetariano para practicar yoga. No era necesario, podía seguir con mi vida normal y practicar yoga, pero tenía la limitante de no entrar a la escuela, a las escuelas internas del yoga, a las escuelas iniciáticas. Yo en ese tiempo ya era masón y obviamente me interesaba mucho la parte iniciática. Entonces dije, bueno, pues me voy a convertir en vegetariano, voy a probar a ver qué tal funciona esto. Y la primera semana que me volví vegetariano, me sentí tan bien, especialmente en la parte de la lucidez mental. Fue lo primero que noté. Y además, pues un cuerpo más ágil, etcétera. Y con el yoga, con los ejercicios de yoga, pues se acentuó mucho mi salud, mi bienestar, etcétera. Yo tendría alrededor de 30 años cuando empecé a practicar yoga. Entonces, realmente era joven, tenía salud, corría, siempre hice mucho ejercicio. Entonces no fue ningún problema para mí el practicar yoga. Por Sí, ejemplo, tú me habías comentado de que esta línea de yoga es una línea solar, la de la Gran Fraternidad Universal. ¿Qué significa que sea una línea solar de yoga, por ejemplo? mira, el maestro Laferrier tuvo como primer discípulo al maestro Estrada, pero también tuvo otros discípulos, el maestro Mejía y otros maestros, otros discípulos. Y como sucede en todas las instituciones, no sé si sea por las condiciones humanas o porque así debe de ser cósmicamente, no te sé decir. Pero hubo una división entre los maestros, entonces unos se fueron por la línea solar, que fue el maestro Estrada. La línea solar quiere decir que es una línea no muy mística, no mística, sino práctica, ¿no? Eh, los ejercicios y el desarrollo individual que vayas adquiriendo está más basado en cosas prácticas y la línea lunar está más basado en cosas pues psíquicas, si tú quieres, un poco más psíquicas, más místicas, más contemplativas. Entonces es la diferencia. Una es la línea solar es muy activa y la línea lunar pues es más pasiva. Las dos son muy buenas, depende las características y las tendencias de cada quien. Pero a mí me gustó esta línea porque cuando ya estaba yo en el Instituto de Yoga, alguna vez hubo una conferencia con el maestro Estrada y fui. Y era un tipo excelente, extraordinario. Era un tipo que con una sencillez, que lo más complicado te lo hacía tan simple que hasta yo lo entendía, ¿no? Entonces dije, no, este es mi maestro. Y ahí me quedé pues 20 años, más de 20 años en la Gran Fraternidad Universal. Para entrar a las escuelas iniciáticas tenías que primero tener 9 meses. Estas son las escuelas preiniciáticas.
tenías que tener 9 meses de ser vegetariano y practicar las disciplinas de yoga, inclusive hasta dar una clase de yoga, abstenerte del alcohol, del café, del tabaco, de la carne, etcétera, drogas, desde luego. Tenías que tener esos 9 meses primero, y entonces ya te admitían a las escuelas preiniciáticas, que se llama ahí escuela de yamines. Entonces ahí pues llevas a otro periodo de observación y luego pasas a otro grado, que es genial, y luego ya pasas a lo que es el primer grado iniciático, que viene a ser el GETURS. Ahora, a esto le llaman la iniciación real. ¿Por qué le llaman iniciación real? En otras líneas, en otras tendencias, pues lo que sucede es que te dan los grados si hiciste un buen trabajo intelectual o si hiciste alguna labor, etcétera. Pero aquí no. Aquí te dan los grados conforme vayas abriendo tus centros interiores. Entonces es como, aquí no hay favoritismos de ninguna especie, ¿no? Sino que el gurú, el maestro sabe cuándo desarrollaste ciertos centros porque pues él ya recorrió ese camino y entonces es cuando te van dando los grados. Ahora, esto, porque yo profundicé mucho, ¿no? En la parte de iniciática del yoga, ¿no? Pero quiero decir que las diferencias de los yogas que hay, ¿no? Hay, muchos de los yogas son muy comerciales. Realmente como son muy nobles, cuando practicas las disciplinas, pues el cuerpo lo empiezas a flexibilizar, empiezas a activar tu energía y te sientes muy bien. Pero no deja de ser más que un trabajo físico, como una gimnasia. Y entonces están llenas los institutos de lo que llaman yoga, pero no es yoga en realidad. ¿Cuál es la diferencia entre un yoga, vamos a decir, iniciático o no iniciático, o auténtico, digamos, a un yoga comercial? En este yoga, de lo que se trata, pues es obviamente de dominar las posturas, tener un cuerpo sano, pero aquí trabajas músculos, ligamentos, órganos, porque hay posturas para limpiar los órganos, los centros energéticos, y entonces cada postura está enfocada a que tengas una atención mental a cada centro correspondiente que está activando esa postura. Entonces, pues notas la diferencia inmediatamente. Por ejemplo, hay posturas que te activan la glándula pituitaria, la glándula pineal, el chakra muladhara, bueno, los chakras en general, y tú vas combinando la postura con la atención mental al centro que estás activando. Entonces, obviamente, es un desarrollo integral. Entonces, cuando he tenido oportunidad de darle yoga, por ejemplo, a amigas de mis hijas que en una ocasión me insistió mucho y le digo, no, pero pues este yoga pues necesitas ciertas características, no es así un yoga comercial nada más para posturas y que te ponen música y ritmos y todo. No, este es un yoga más profundo, le hace. Danos yoga. Y entonces invitó a unas amigas y les estuve dando este tipo de yoga. Y una de ellas, me acuerdo, era un poquito gordita, a los 3 meses tenía un cuerpazo y además me dijo, nunca en mi vida me he sentido más sana, ¿no? En todos los aspectos. Entonces, es un yoga que realmente, cuando tienes la disciplina de hacerlo, te desarrolla internamente muy bien. Y obviamente, pues es el complemento de otras disciplinas que he practicado, como la masonería, la cábala, Claro. todas las demás disciplinas. Es un Sí. complemento fabuloso. Me gustaría profundizar también ese aspecto, incluso en relación a la magia. Sí, Pero primero, por ejemplo, me pareció súper interesante y creo que tal vez hay muchas personas que desconocen esto. eh,
acerca de que hay un grado de iniciación y preiniciación en el yoga. ¿Cuál sería la diferencia? Sí, en este caso, la preiniciación es como una preparación física, mental, espiritual, en fin, para que llegues a los otros grados. El primer grado, que es el de Ketus, para tener ese grado, tienes que haber abierto el primer chakra, el chakra muladhara, el chakra raíz. Entonces, cada chakra te da una característica especial cuando lo abres, ¿no? Entonces, este chakra, ya cuando lo abres, te da ahí el primer grado, y entonces hay unas cámaras especiales donde tienes estudios y formación para seguir desarrollando los siguientes centros. Entonces, en esta etapa, primero son como 9 meses antes de que te reciban, después de haber practicado, de haber purificado todo tu cuerpo, ¿no? Siendo vegetariano y no teniendo contacto con drogas y tóxicos ni nada por el estilo. Y después hay otro periodo que ya cuando ya pasaste, ahí te reciben en una primera etapa. Después, como a un año después, te reciben en el siguiente grado, digamos, no es grado todavía, sino la siguiente etapa que es genial. Entonces te van dando una crucecita, ¿no? Más grande cada vez, depende del grado que vayas teniendo. Y entonces en el grado de genial, pues ya te preparan, ya es una preparación más intensa, tanto en ejercicios de yoga, etcétera, porque aquí se van practicando el yoga por grados, primero, segundo, tercero, cuarto grado, ¿no? Cuando ya tienes el cuarto grado, pues ya es cuando tienes el primer grado iniciático, que es un ejercicio, una disciplina muy fuerte, que ya te activa mucho tu parte interna, tus chakras, tu parte interior. Entonces, en esos dos etapas, en el de Yamin, que te tardas después de los 9 meses como otro año, te dan te pasas a la otra cámara, que es el de Genian, para ya prepararte para el primer grado. Ya cuando estás listo, cuando ya se te abrió este centro, entonces pues ya te dan ese grado y ya te dan la preparación para los siguientes. Yo no llegué hasta el primer grado, nada más hasta el primer grado, entonces no te sé decir qué sucede más allá, pero hasta ahí todo está bien. No seguí más porque tampoco quería tener una vida ascética, vestirme así de blanco y con barba y dejarme crecer el cabello ni nada por el estilo. Preferí seguir haciendo mi vida normal y seguir practicando estas disciplinas. Entonces di la clase de yoga pues como 20 años más o menos en los institutos de yoga. Era una parte de tus obligaciones cuando entras a estas escuelas iniciáticas. En este caso de estas posturas que tienen relación a centros energéticos, es decir, habría una postura que va activando un centro energético. ¿Me podría dar un ejemplo, por ejemplo, de eso? Sí, por ejemplo, eh, hay muchas, bueno, todas en realidad están enfocadas a eso, pero para una muy clara es una que se hace para erección sobre los hombros, no parado de manos, de cabeza, porque aquí no se recomienda que hagas parados de cabeza porque se supone que es peligroso. Para los occidentales, los orientales, según los hindús y todo, tienen un poco más cerradas las arterias estas que irrigan el cerebro, y los orientales la tenemos como que más anchas, y entonces puede ser peligroso hacer un parado de cabeza. Entonces se hace una erección sobre los hombros, o sea, muy recto como una vela, pero doblado el cuello para que no caiga de golpe la sangre al cerebro. Esta postura trabaja sobre la glándula tiroides. Eh, entonces, ahí decían, los instructores decían, en esta postura rejuveneces porque estamos invirtiendo la polaridad. Puede ser que tengan algo de razón, pero yo después descubrí que no es esa la verdadera razón. La verdadera razón es que activas la glándula
pituitaria, y la glándula pituitaria genera la hormona del crecimiento, y la hormona del crecimiento hace que se regeneren tus células. Entonces, esta es una de las razones. Bueno, tiene otras ventajas esta postura, que te irriga el cerebro, te incrementa la memoria, te irriga la cara, te evita un poco también las arrugas, etcétera. Entonces, te irriga la parte alta de los pulmones, eh, eh, cae la sangre por gravedad, entonces te descongestiona también las piernas, eso evita varicis. Tiene una cantidad impresionante de beneficios todas las posturas del yoga. Esta es una de ellas. Otras de ellas son las del arado, las que con los pies tocas el suelo atrás de la cabeza. Entonces ahí estás presionando tanto la columna vertebral como la glándula tiroides, que está en el centro de la garganta. Cuando estás presionando la glándula tiroides, estás también segregando unas hormonas que te ayudan a controlar pues la inteligencia, el peso y otras cosas. Entonces, todas las posturas están enfocadas a esto. Hay otras posturas en el segundo grado que son las glándulas suprarrenales las que activan. En fin, cada postura activa una glándula y un centro, ¿no? Un chakra. Estas son los beneficios. Hay posturas, las primeras, que son una torsión de columna sentado. Esto es como que si exprimieras una manta, así exprimes la columna y entonces desalojas todas las impurezas, y cuando regresas, la sangre irriga y te limpia la columna. Hay otras posturas también que doblas las piernas contra los órganos, digamos, en la pierna derecha, presionas el hígado, ahí lo tienes presionado, respiras y das un masaje al hígado, y cuando sueltas la postura también regresa la sangre y te lava el hígado, y lo haces, lo que es por la derecha lo haces por la izquierda. Entonces, al contrario, en la izquierda, pues ahí estás presionando el páncreas, la vesícula, y tienes el mismo efecto, un efecto de limpieza, ¿no? Y en el centro, pues también el plexo solar. Ahí activas una glándula un chakra en el plexo solar, que esto te va dando confianza en ti mismo. En fin, eso eh, no te digo de todas las posturas porque me iría muy largo, Claro. pero es un ejemplo No, maravilloso. de cómo funciona. Así es. Por ejemplo, yoga significa unión en sánscrito. ¿Qué tan viejo es el yoga? ¿Qué tan viejo? ¿Hace cuánto está en el planeta el yoga? Alrededor de 10.000 años. Alrededor de 10. Increíble, ¿eh? O sea que es una práctica que empíricamente, ya digamos, si lo vemos desde el punto de vista empírico, pues por el puro tiempo en que se ha practicado, ya debe ser algo muy probado y reconocido. Pero además, me da la impresión de que lo diseñaron maestros que conocían perfectamente bien toda la energía humana, ¿no? Pero pues como todo, si no te metes a la fuente verdadera, pues no obtienes los beneficios adecuados. Siempre, claro, siempre te va a hacer bien eh, acondicionar el cuerpo con posturas de yoga, porque te flexibilizan todo, ¿no? El cuerpo. Entonces, mira, yo a mi edad nunca en mi vida he visitado un médico, porque nunca me he enfermado de nada. Entonces, esto yo se lo atribuyo mucho al yoga y a mi régimen que adopté hace más de 40 años, que es el vegetarianismo. Inclusive una de mis hijas pues ya se concibió y nació vegetariana, ya tiene 41 años, ¿no? La otra tenía un año cuando yo me volví vegetariano, pero a partir de ese año ya también es vegetariana. Y afortunadamente nunca nos hemos enfermado, afortunadamente.
y tenemos mucha energía. Una de la que te digo que nació vegetariana, ella corre maratones, ha corrido en el maratón de Berlín, de Chicago, de Nueva York, o sea, que tiene una gran energía. Por ahí hay un documental muy interesante que no lo tengo ahorita en mente, pero se trata de los atletas de alto rendimiento, cómo los preparan. Entonces, eh, ahí empezaron a hacer los vegetarianos a los que eran carnívoros y empezaron a mejorar notablemente sus tiempos y sus condiciones y todo. Eh, Esto es Sí. algo que a mí me refutan mucho, ¿no? Oye, vegetariano, pero oye, ¿de dónde sacas las proteínas? Te vas a desnutrir. Le digo, mira, yo te lo puedo decir por experiencia propia, no, nadie me lo contó, no es teoría. Yo lo he experimentado en mi vida y es maravilloso, ¿no? Te digo que yo la primera semana que fui vegetariano me sentí maravillosamente bien, pero no todos, ¿eh? No todos se sienten maravillosamente bien cuando se vuelven vegetarianos. ¿De acuerdo? Si me permites contarte una anécdota, yo Sí, por trabajaba favor. en una agencia de publicidad, manejábamos ahí la cuenta de Campbell's. Para hacerles las presentaciones a la dirección, tenemos que viajar de aquí, de la Ciudad de México, a 200 kilómetros, que era donde estaba la planta y donde estaban los directores. Entonces, el director creativo era hindú, vegetariano también de nacimiento, nos llevábamos muy bien. Y había otro amigo que era el director de la cuenta, entonces íbamos en el coche platicando de vegetarianismo y todo. Y este hombre nada más sigo oyendo la conversación, ahí de repente hace una pregunta. Pues ya cuando regresamos a México, me dice, oye, yo me quiero volver vegetariano. Ah, pues te va a ir muy bien, ya viste todo lo que platicamos. Ah, muy bien. Pero él no se sintió bien, al contrario, se empezó a sentir débil, se empezó a sentir mal y me decía, oye, me siento débil, me siento mal. Y yo sí ya le empecé a ver que había perdido el brillo en los ojos y me preocupé. Y entonces lo llevé con un doctor vegetariano, un alemán. Él veía por el iris del ojo, te diagnosticaba. Y le dice, sí, efectivamente, lo que está sucediendo contigo es que estás removiendo, es como un estanque de agua que está claro, pero cuando lo empiezas a remover empieza a brotar todo el lodo y toda la suciedad para depurarle y estás creando tu propia energía. Antes la tomabas de las hormonas del animal, ahora estás generando tu propia energía. Ya le doy algunos suplementos y ya en 15 días más ya se sentía maravillosamente bien, ¿no? Pero te digo, esto es cuestión de probarlo. Ahora, a mí nadie me puede contar. Que me digan, no, hombre, es que no puede ser que seas vegetariano. ¿De dónde sacas las proteínas? Hay, hay un estudio de un nutriólogo que se llama Robert Haas. Él era el nutriólogo de Martina Navratilova, de Iván Lendl, de todos esos atletas de alto rendimiento. Y en su libro empieza diciendo que la proteína vegetal es muy superior a la proteína animal. Entonces él empezó a hacer estudios de dónde habían sacado la FDA había decidido que tenías que tener alrededor del 40% de proteínas en tu alimentación diaria. Él empezó a investigar cuál era la fuente de esto y se dio cuenta que habían hecho los estudios en pequeñas especies, en ratones, en conejos, y empezó a estudiar la leche materna de las especies. Entonces se dio cuenta que una rata, la leche materna de la rata tenía 50% de proteínas, el conejo pues más o menos 30%, la vaca tenía el 4% y el ser humano el 12%. Entonces, a partir de ahí empezó a determinar cuál era lo que tenía que tomar cada especie de proteína, ¿no? Entonces, en conclusión, el ser humano necesitamos alrededor del 12%, por eso las proteínas vegetales tienen más o menos esas cantidades de proteínas y aminoácidos y todo lo demás. Entonces, eh, esto pues es una disciplina
para quien quiere realmente sentirse bien. Yo te puedo decir que yo no extrañé ni la comida ni nada porque me hice recetas deliciosas que lo sustituían con creces, ¿no?